Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el estado de Washington, 2 personas sufren una muerte agonizante. Ambos son víctimas de tabletas contra la migraña intoxicadas. La noticia causa pánico en el público y le cuesta a los fabricantes decenas de millones de dólares. En Virginia, una unidad de cuidados cardíacos experimenta una epidemia de muertes inesperadas. ¿Por mala atención o mala suerte? ¿O hay algo más siniestro? Y un hombre trata de asesinar a su esposa con el fin de cometer fraude de seguros. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposa está convulsionando y sale espuma por su boca. Yo quisiera que llegara una ambulancia, si puede. Los envenenadores están entre los asesinos más hábiles. Hoy en día los detectives forenses están empleando un arsenal de técnicas para descubrirlos y condenarlos. ¿Quién está ganando la guerra? Los nuevos detectives. Química mortal. ¿Cómo está la señora Thomas? Está mucho mejor. Bien, voy a tomar este gráfico y ver cómo está. Era un sábado a las 9 en punto de la noche cuando el doctor Joseph Wirral hace sus rondas finales. Wirral es codirector de la Unidad de Cuidados Cardíacos del Hospital General de Petersburg, Virginia. Hola, señora Thomas. Soy el doctor Wirral. Ha estado trabajando desde el mediodía. Era hora de irse a casa. Entre sus pacientes se encuentra Josephine Thomas, una docente jubilada de 73 años. Fue admitida con problemas cardíacos varias horas antes y ahora está reposando cómodamente. A las 11 de la noche, Wirral ordena una intravenosa. Señora Thomas, señora Thomas. No está respirando. La enfermera de turno señala un código azul. Una emergencia de paciente. Llama al doctor Wirral. Josephine Thomas está en crisis. Al doctor Wirral le tomó 15 minutos volver. Todos despejen. Reanimación. Demasiado tarde. Josephine Thomas no puede ser reanimada. La muerte preocupa al personal. Una epidemia de muertes inesperadas ha azotado la unidad de cuidados cardíacos en las últimas semanas. 2 enfermeras sospechan que Josephine Thomas no murió por causas naturales. Sus sospechas se profundizan 1 hora y media después, cuando se descubre que falta un paquete de lidocaína. Lidocaína, 2 gramos. No, ¿No están los 2 gramos? no lo hemos usado. Bien, deberíamos tener 2 gramos de lidocaína, Anne. No lo tenemos. La lidocaína es un fármaco que se administra para estabilizar los latidos cardíacos. En grandes concentraciones puede ser mortal. Siempre que una muerte parezca inusual o sospechosa, se requiere que el personal médico y los agentes del orden público se pongan en contacto con la oficina del médico forense. Hola, doctora Fierro, ¿cómo está? Hola, Jim, ¿cómo estás? La doctora Marcela Fierro es líder examinadora médica del estado de Virginia. En su primer año como examinadora médica asistente, trabajó en el caso de Petersburg. El problema surgió cuando se hizo evidente que había un aumento en el número de muertes en la unidad en comparación con los meses anteriores. Y en segundo lugar, que un número significativo de ellas ocurrían en presencia de Leroy Hargrave o eran detectadas por él. Buenas noches, señoritas. Leroy Hargrave era un ayudante de enfermería de 21 años, cuya reputación en el hospital era decididamente mixta. Revisión de latidos. Fue Hargrave quien alertó a todos sobre Josephine Thomas. Otras muertes también habían ocurrido durante los turnos de Hargrave. ¿Era una coincidencia o estaba ocurriendo algo más?
Nadie había visto a Hargrave hacer algo mal. Se necesitarían todos los recursos de la ciencia forense para descubrir qué había ocurrido. En los Estados Unidos se realiza una autopsia cuando se desconoce la causa de la muerte. Este hombre desconocido fue encontrado muerto en una calle de Michigan. ¿De acuerdo? Ahora, comprueba el estado del cabello en búsqueda de lesiones en la cabeza. ¿Cómo murió el individuo? ¿Fue muerte natural? ¿Un accidente? ¿Un homicidio o un suicidio? A veces la respuesta es indeterminada. ¿Logró llegar al hospital? No este sujeto. Lo encontraron muerto en la parte antigua de la ciudad. ¿Habrá sido envenenado por plomo? ¿Lo examinamos en la pantalla de metal pesado? Creo que sería una buena idea. ¿Por qué no examinamos un poco de cabello también? Ya que el arsénico puede acumularse en el cabello. Si encontramos arsénico en la pantalla de metales pesados, entonces podemos fraccionar el cabello. Como el cabello crece alrededor de 1 centímetro al mes, podemos ver si hay alguna cronicidad en el envenenamiento. Los patólogos recogen una variedad de muestras, incluyendo tejido muscular, cerebro, riñón, orina y sangre. Con 30 centímetros cúbicos bastará, Paul. De acuerdo. Bien, pongamos también un pedazo de riñón. Bien. Cada muestra puede contar una historia sobre la vida y la muerte de la víctima. Según James Valentour, jefe de laboratorio de toxicología de la comunidad de Virginia, el envenenamiento es un hecho poco común. La intoxicación no se sospecha automáticamente, depende de las circunstancias o de la falta de otras pruebas. Continuando con la investigación, si se realiza una autopsia a un joven en un estado de salud aparente y no se encuentra ninguna causa de muerte, entonces la sospecha de implicación o contribución de droga a esa muerte aumenta y nosotros aumentamos proporcionalmente nuestros análisis hasta que descartamos todas las posibilidades que podamos. Hoy en día, los especialistas en venenos, llamados toxicólogos, emplean una variedad de tecnologías sofisticadas. Los anticuerpos, sustancias proteicas que el cuerpo produce para combatir las materias extrañas, se utilizan para detectar toxinas. Para analizar la cocaína y sus productos metabólicos, por ejemplo, la sangre se mezcla con anticuerpos específicos de ciertas partes de la molécula de cocaína. Una etiqueta fluorescente se añade a la mezcla. Si la cocaína está presente, el patrón de fluorescencia cambia. Para identificar los compuestos venenosos, estos deben descomponerse en partes más pequeñas llamadas iones. El Dr. Valentour y sus colegas utilizan las técnicas más potentes posibles, que incluyen el cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masas, que a menudo se utilizan en conjunto. Los productos químicos se agregan a una muestra que separa cualquier droga orgánica presente de la matriz sanguínea. La porción aislada se vaporiza y pasa a través de un tubo lleno de hidrógeno. Las moléculas de diferentes tamaños migran a través del tubo a diferentes velocidades. A medida que las moléculas emergen del tubo, se mide su concentración. Luego, el espectrómetro de masas rompe la molécula en iones o bloques de construcción químicas. Una molécula compleja puede generar cientos de fragmentos de iones. El patrón de iones producido es único para una molécula en particular. Para identificar la sustancia desconocida, su firma iónica se compara con la de decenas de miles de sustancias químicas de la base de datos del ordenador. Con el tiempo, las técnicas como estas revelarían no 1, sino 6 envenenamientos en el Hospital General de Petersburg. Centro Químico Blodgett, ¿en qué puedo ayudarle? El mundo está lleno de químicos mortales. Un hogar promedio alberga docenas de sustancias peligrosas como blanqueador de cloro, destapador de desagüe y aspirina, cada una capaz de causar la muerte. El Centro Regional de Envenenamiento Blodgett, en Grand Rapids, Michigan, recibe miles de llamadas telefónicas cada año. Muchas se tratan de sobredosis accidentales o intencionadas. Muchas más involucran a niños que han comido bayas venenosas o han bebido lejía en casa. Y algunas de ellas implican intentos deliberados de asesinato. John Trestrill dirige el centro y es una autoridad en venenos y envenenadores. Los homicidios por envenenamiento difieren de los homicidios normales en que normalmente no hay testigos. No hay signos visibles de trauma.
No hay agujeros de bala, ni heridas de arma blanca, ni hematomas. Normalmente está muy encubierto, es oculto. La evidencia suele faltar. No hay casquillos ni nada. A menudo se pasa por alto y la escena del crimen se limpia. La oficina de Trestrill revela una vida de fascinación por las cosas venenosas. Tomemos por ejemplo las arañas. Sabemos que esta araña pequeña, comparada con una araña grande aquí, se preguntarán, ¿cuál es la más venenosa? Bien, la mayoría de los niños pequeños dirán, obviamente la más grande. Bueno, la tarántula no es más venenosa, no es más que una picada de una abeja. Pero la viuda negra es capaz de asesinar, por lo tanto el tamaño no siempre está asociado con el grado de mortalidad. En opinión de Trestrill, el conocimiento de los venenos por parte de la humanidad es extremadamente antiguo. Es probable que se remonte a hacer la conexión entre comer algo y enfermarse. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que el hombre primitivo podría haber asociado primero con las relaciones de causa y efecto. Aquí hay un hongo llamado Phylagers y contiene químicos que producen alucinaciones y otras cosas no muy buenas. Pero estoy seguro de que en una época de la prehistoria, el hombre miró a alguien comiendo esto y dijo, él actuó extraño cuando comió eso, lo cual le causó graves síntomas. Y de ahí dijeron que este hongo contenía esos venenos. Este conocimiento llevó al misterio y a las figuras sombrías de los chamanes y los hechiceros y todo eso. Así que toda la historia de la toxicología comenzó hace un par de cientos de miles de años. La tercera arma más desarrollada después de la vara y la roca es el veneno. La esencia del envenenamiento es el encubrimiento. Para disparar o estrangular a una persona, el asesino debe estar presente. El veneno ofrece la oportunidad de un homicidio a larga distancia. También existe la posibilidad de que el homicidio no se registre en absoluto, que la muerte se considere por causas naturales. Eso fue lo que había ocurrido en el Hospital General de Petersburg, hasta que la muerte de Josephine Thomas comenzó a despertar sospechas. Fue la primera dama que examinaron y le hicieron la autopsia. Se descubrió que tenía una enfermedad cardíaca grave, pero también tenía concentraciones letales de lidocaína en la sangre y en los tejidos, que no debería haber tenido porque no tenía orden para ello en su historia clínica, ni se le había dado lidocaína durante su tratamiento. Preocupados por el aumento de la tasa de mortalidad, el personal del hospital revisó todas las muertes desde que Leroy Hargrave fue asignado a la unidad. E identificaron a 10 personas que pensaban que podrían estar en riesgo de envenenamiento por lidocaína. James Dalton, ahora juez, era abogado asistente del Estado Libre asociado en Petersburg cuando se produjeron las muertes. Recibí una llamada de un abogado. Dijo, hallamos algo y esperamos que no suceda. Pero me temo que es posible que haya más personas asesinadas en el hospital. Dalton también se enteró del nombre del principal sospechoso, Leroy Hargrave. Ellos estaban en su guardia y él podía haber cambiado su turno, pero allí estaba, se movía por el lugar. Así que cada vez que estaba de guardia en la noche, era lo que normalmente ocurría. Supongo que al principio no fue demasiado sospechoso, porque el número de antecedentes de personas que mueren de noche ocurre con más frecuencia. Hasta ahora, las pruebas eran circunstanciales. Hargrave estaba presente cuando ocurrieron las muertes. Para convencer a Dalton, y en última instancia a un jurado, de que se trataba de asesinatos premeditados, el médico forense tuvo que demostrar que a los pacientes se les había administrado lidocaína en cantidades inusuales. La tarea se hizo mucho más difícil debido a que varias de las víctimas habían muerto hace meses. Fue una obra maestra toxicológica en lo que respecta al trabajo de investigación porque, en un caso, estaban trabajando con tejido fresco. En otros casos, tuvieron que recuperar el veneno de cuerpos que habían sido embalsamados y enterrados. Y, en tercera instancia, tuvieron que tratar de establecer suficientes niveles de tejido en las muestras de biopsia de las autopsias anteriores.
Cuando todo terminó, de esas 10 muertes que eran sospechosas, 6 se confirmaron como provocadas por envenenamiento agudo de lidocaína. Los fiscales armaron un escenario probable que llevó a la muerte de Josephine Thomas. Esto comienza con Hargrave robando un poco de lidocaína. Una vez preparada la unidad de cuidados cardíacos para la noche, se introduce en la habitación de Thomas sin ser visto. Después de cargar una hipodérmica con una dosis masiva de lidocaína, desactiva temporalmente la alarma del monitor cardíaco de Thomas. A los pocos segundos de administrar el medicamento, interrumpirá el ritmo del corazón de Thomas, causando una convulsión fatal. Entonces Hargrave alerta para desviar las sospechas de sí mismo. ¡Necesitamos ayuda aquí! Leroy Hargrave fue condenado por envenenar a Josephine Thomas y sentenciado a cadena perpetua. Nunca se confesó, y su motivo para asesinar a la señora Thomas y a los otros pacientes nunca fue confirmado. La doctora Fierro señala una teoría. El código, el procedimiento del verdadero código, el procedimiento de paro cardíaco con la respuesta de un equipo de reanimación es un evento muy dramático. Es muy intenso, es muy rápido, hay órdenes, no hay por favor, no hay gracias, solo hay instrucciones. Y esto es muy emocionante para las personas que están afuera, ¿sabes? Si no eres pariente de la persona que está siendo codificada. Así que se pensó que realmente se había introducido en el código. Sin las sospechas iniciales de las enfermeras, sin la tecnología para identificar con precisión la lidocaína, semanas o meses después de la muerte, Leroy Hargrave podría haber sido liberado. John Trestrell. ¿Cuántos cuerpos desentierran para encontrar un agujero de bala? Ninguno. Lo atrapan antes de ser enterrados. ¿Cuántos cuerpos desentierran para encontrar un veneno? La mayoría de ellos. Los estamos perdiendo en el momento de la muerte y están enterrando las pruebas. Es difícil de superar, pero eso es lo que vamos a hacer. Entre los envenenamientos más difíciles de detectar se encuentran los que involucran la manipulación de productos. En 1982, 7 personas en Chicago murieron envenenadas por medicamentos a base de acetaminofén. Siguió una serie de crímenes de imitación, cada uno con un giro extraño. 11 de junio de 1986. ¿Mamá? El pueblo de Auburn, Washington. Oye, mamá, ¿qué sucede? Hailey Snow, de 15 años, encuentra a su madre desmayada en el baño. ¿Mamá? Mamá, ¿qué tienes, mamá? Susan Snow está inconsciente. Su pulso es débil. Su respiración es larga e irregular. Alarmada, Hailey llama al 911. Dentro de 4 horas, esta mujer aparentemente sana de 40 años de edad, madre de 2 hijos, será declarada muerta. Cuando los paramédicos llegan al centro médico Harbor View de Seattle, Susan Snow está en coma. Harbor View es el mejor centro de trauma del noroeste. Pero Snow se desvanece rápidamente. El estado de Snow desconcierta al equipo de emergencia. Su cerebro parece inflamado. Ella está luchando por respirar y sus signos vitales fallan. No logró recuperar el conocimiento. 1 hora después de ser admitida, es declarada con muerte cerebral. Lo que al principio parecía una muerte aleatoria, pronto será revelado como asesinato. Le costará a una compañía farmacéutica decenas de millones de dólares. Incitará al pánico público y desencadenará una de las mayores operaciones de aplicación de la ley jamás realizadas en el estado de Washington. Los agentes especiales Jack Cusack y Mike Bourne formaban parte del equipo de investigación del FBI. La primera víctima en este caso fue Susan Snow. Era una cajera de banco de 40 años que vivía en Auburn, Washington, y en su rutina diaria siempre ingería un Excedrin. La causa de la muerte de Susan Snow surgió casi por casualidad. En su autopsia, el médico forense asistente notó el olor de almendras amargas, un signo revelador de envenenamiento por cianuro.
Muchas personas no pueden detectar el olor. Por una rareza de la genética, el médico forense asistente podría. Morir con cianuro no es agradable. Dentro de cada célula, el cianuro desplaza el oxígeno en el mecanismo de transporte de energía. Privadas de oxígeno, las células colapsan. El cuerpo muere, asfixiándose lentamente, poco a poco. Para el 16 de junio se había identificado la fuente del cianuro, el frasco de cápsulas de Excedrin extra fuerte en la cocina de Susan Snow. 750,000 botellas de Excedrin fueron retiradas inmediatamente. Las noticias salieron en los titulares de toda América. Los envenenamientos por acetaminofén en Chicago estaban presentes en la mente de todos. ¿Cuántos morirían esta vez? Para atrapar a un envenenador, ayuda a entrar en su cabeza o en la de ella. John Trestrell explica cómo los envenenadores atacan a sus víctimas. Uno es tipo E. E significa víctima específica. Esa víctima tiene un nombre. Saben exactamente quién va a ser, si es su cónyuge o es una figura política, o alguien a quien van tras un individuo con un nombre. El otro es el tipo A. Víctima aleatoria. En otras palabras, saben que van a conseguir a alguien, no tienen ni idea de quién va a ser. Aquí es donde encuentras tus saboteadores, que funcionan ya sea para el ego o para el chantaje industrial. Y a veces puedes encontrar individuos disfrazados y camuflados como envenenadores. Esto se convierte en un verdadero juego mental, la investigación de este tipo de delincuentes. La muerte de Susan Snow resultaría ser un asesinato al azar. Fue envenenada en un intento a sangre fría para desviar la atención del objetivo real. 5 de junio, 6 días antes de que Susan Snow muriera, Bruce Nickel se había desmayado repentinamente en su casa móvil en Kent, Washington. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Nickel de 52 años jadeando. Su cara era de color rojo cereza, su cuerpo descolorido. Los paramédicos nunca antes habían visto tales síntomas. La esposa de Nickel, Stella, les dijo que se quejaba de dolores de cabeza. Poco antes de colapsar, había tomado 2 cápsulas de Excedrin extra fuerte. Stella enfatizó Excedrin una y otra vez. Los paramédicos lo recordarán más tarde. Incluso buscó el frasco en su cocina. Trasladado al centro médico Harbor View en Seattle, Nickel murió unas horas después. La autopsia registró la muerte por causas naturales. Nickel había muerto de efisema. Por extraño que parezca, Stella hizo llamadas adicionales por su cuenta, preguntó cosas como ¿estás seguro de que murió por eso? Llamó a los paramédicos y preguntó ¿podría ser otra cosa? ¿Estás seguro de que murió por causas naturales? No era tan obvio, pero había hecho estas llamadas telefónicas. Stella llamó de nuevo después de que apareciera la noticia del envenenamiento de Susan Snow. El número de lote de Excedrin de Snow coincide con las cápsulas que Bruce había tomado. Las pruebas demostraron rápidamente que las cápsulas de Nickel estaban mezcladas con cianuro. El cuerpo de Nickel había sido enterrado, pero quedaba un tubo de su sangre. También se probó y tenía cianuro. En todo el estado, los estantes fueron despejados de Excedrin, pero de los miles de frascos examinados, solo 5 contenían cianuro. Una cosa un poco extraña sobre eso fue que Stella tenía 2 de los frascos. Y lo más extraño fue que dijo que compró uno de ellos un mes antes de que Bruce muriera. Y compró el segundo frasco una semana antes de que muriera. Las probabilidades eran sencillamente increíbles. El plan mortal de Stella comenzó a funcionar. Primero envenenó a Bruce con cápsulas de cianuro. Luego, para que su muerte pareciera un asesinato al azar, colocó más cápsulas contaminadas en los estantes de las farmacias. Los investigadores empezaron a buscar un motivo. Pronto encontraron uno: fraude de seguros. Cuando Bruce murió y se descubrió que había muerto por causas naturales,
Stella pudo ganar aproximadamente $31,000. Si él murió por accidente, entonces serían $178,000. Y además, ella tenía un par de pólizas de $20,000 adicionales. Para las compañías de seguros, morir envenenado cuenta como una muerte accidental. Pero Bruce había sacado las pólizas. Los expertos en escritura evaluaron sus firmas, comparándolas con las de Stella. La altura y el ancho de una letra, su forma y su inclinación contienen pistas reveladoras. También lo hace la fluidez, el flujo y el ritmo de la escritura, el cual es muy difícil de fingir. Bruce no había firmado los documentos. Stella lo había hecho. ¿Podrían los investigadores relacionar a Stella con el cianuro? Cuando las cápsulas fueron enviadas al laboratorio de toxicología del FBI en Washington, D.C., apareció una pista inesperada. El polvo blanco estaba contaminado con pequeñas manchas verdes. Las motas eran 99% cloruro de sodio, una sal de mesa extraordinaria. Los productos a granel con sal son una práctica de fabricación común. Pero, ¿qué hay del 1% restante? Los análisis de laboratorio revelaron 4 químicos separados. 2 se utilizaron casi exclusivamente en preparados llamados algicidas. Un producto comercial contenía los 4 productos químicos. Venía en forma de tabletas de color verde brillante. El laboratorio nos llamó y dijo que habían identificado positivamente esos cristales verdes como un producto conocido como destructor de algas. Es un algicida que usan los aficionados a los peces en las peceras. Y eso fue lo que llamó nuestra atención. Porque desde la primera vez que nuestros agentes entraron en la residencia de Stella, era obvio que ella fue aficionada a los peces. El cianuro había llevado al destructor de algas. ¿El destructor de algas llevaría ahora a Stella? Los agentes registraron las tiendas de mascotas por todo Seattle. Alguien podría recordar a Stella y el tipo de algicida que ella prefería. La búsqueda terminó en una tienda no lejos de donde vivía Stella. Abasteció al destructor de algas y el gerente reconoció una fotografía de la mujer que la compraba allí con frecuencia. Era Stella Nickell. Durante meses después del asesinato de Bruce Nickell, Stella evitó someterse al polígrafo. Su salud no lo permitiría, explicó. En noviembre de 1986, finalmente aceptó cooperar. El examen está diseñado para detectar pequeños cambios fisiológicos. La presión arterial y el pulso se monitorean cuidadosamente. Cada uno puede cambiar cuando un individuo miente. Los detectives forenses usan el polígrafo para eliminar a individuos inocentes de su lista de sospechosos. Ese no iba a ser el destino de Stella. Recuerda el comentario que hizo cuando volvíamos a la sala de exámenes. Se dio la vuelta y dijo, siento como si estuviese entrando en la guarida de un león. No entendí el significado de ese comentario, pero fue un tanto inusual. Stella hizo el examen. Le formulé preguntas, eran muy claras. ¿Usted causó la muerte de su marido? ¿Puso usted cianuro de potasio en esas cápsulas de Excedrin extra fuerte? Stella mintió en la prueba. Cuando se lo informamos, directamente ella preguntó por su abogado que estaba en la sala de espera y básicamente todo el mundo sabe cómo son los derechos Miranda. Eso terminó con la entrevista del día. A Stella le esperaban más problemas. Esta vez vino de una fuente inesperada, su hija Cindy. Cuando se enteró de que Stella no había aprobado el polígrafo, se puso en contacto con Jack Cusack. Sabes, no hay duda. Tuvimos muchas buenas oportunidades en este caso. Y lo que valió la pena al principio fue el hecho de que la hija de Stella, Cindy, decidió compartir con nosotros algunas de las conversaciones que había tenido con su madre en el aeropuerto. En 1985, después de años de disputas, Stella y Cindy se reconciliaron.
Incluso consiguieron empleo juntas como guardias de seguridad en el aeropuerto SeaTac de Seattle. Fue allí, en las pausas entre vuelos, donde Cindy oyó indicios del plan de Stella. Primero Stella le preguntó a su hija dónde podría comprar heroína. ¿Cuánto sería una dosis letal? ¿Cuánta cocaína? Luego habló de contratar a un asesino a sueldo para matar a Bruce mientras estaba fuera de la ciudad. O, lo menos violento, asesinarlo en un accidente automovilístico. Finalmente habló de envenenar a Bruce. Bien, Cindy nos dijo. Mi madre pasó mucho tiempo investigando en las bibliotecas. Le preguntamos, ¿de qué se trataba todo eso? Y ella dijo, mi madre fue a las bibliotecas dentro del área de Seattle, en el condado de Kent, e investigó varias plantas. Al principio, Stella esperaba identificar plantas venenosas en su propiedad que pudiera servirle para su plan malvado contra Bruce. Para comprobar la historia de Cindy, el FBI envió equipos de agentes a todas las bibliotecas del sur del condado de Kent. Fue una tarea monumental. Buscaban un libro, cualquier libro, que relacionara a Stella con el veneno. Se enviaron cajas de libros al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Un equipo de examinadores los escudriñó para hallar las huellas dactilares de Stella. Investigamos el comportamiento humano y en muchos aspectos fue muy interesante, verdaderamente. Con las entrevistas se completaban las piezas del rompecabezas. Muchos de los héroes son olvidados. Está el pobre sujeto en el laboratorio del FBI, que toma media tonelada de libros y un juego de huellas dactilares. Y pasan los meses y de pronto nos llama un día y nos dice, hola, en este libro del montón que me enviaste, encontré 104 de las yemas de los dedos de Stella allí. Y encontré 3 huellas de sus palmas. Puedes imaginarte todo cuando recibimos una llamada telefónica como esa. El caso de Stella estaba llegando a su fin. Agente especial Mike Bourne. Ahora tenemos libros de la biblioteca que habíamos retirado y encontramos sus huellas en los libros donde ella había investigado sobre el cianuro. Teníamos el seguro donde falsificó la firma de Bruce y teníamos el producto de destrucción de algas que había comprado. El 9 de mayo de 1988, Stella Nickell fue declarada culpable de asesinar a Bruce Nickell y Susan Snow. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Nunca se abrochó el cinturón. Cuando Jack la entrevistó y le dijo que falló, la prueba del polígrafo estaba petrificada. Incluso hasta el día de hoy nunca dijo nada. Nadie vio a Stella envenenar a Bruce. Ni siquiera conocía a Susan Snow. Aún así, negó la culpa. La negación puede ser una característica de los envenenadores. Según John Trestrell, la imaginación es de otro nivel. También encontramos que los envenenadores son muy inteligentes. Incluso más que la típica paliza bruta de un individuo y sofisticación de la descarga de un arma, encontramos que son muy artísticos. No me refiero a que pinten cuadros hermosos, sino a que pueden diseñar algo parecido a una obra de teatro. Los investigadores creen que Joe Millen adoptó el escenario de Stella Nickell cuando leyó su historia en Reader's Digest. El caso comienza el 2 de febrero de 1991 en Tumwater, Washington, a 80 kilómetros al suroeste de la casa de Stella Nickell. Una noche, mientras los Millen se preparan para ir a la cama, Joe le recuerda a su esposa Jennifer que tome un Sudafed. El ronquido de Jennifer lo perturba, afirma. Debe estar congestionada. Jennifer no se siente congestionada, pero bajo la continua presión de Joe, ella acepta. Una semana antes, Joe había comprado unas cápsulas de Sudafed. Pero, ¿por qué Sudafed, que nunca han utilizado? ¿Y por qué cápsulas? Después de Stella Nickell, Jennifer tiene miedo de usarlos. Minutos después, Jennifer colapsa y rápidamente queda inconsciente. El agente especial Tom Torgerson
estuvo involucrado en la investigación del FBI. Lo que sucede a alguien cuando se envenena con cianuro de sodio fue tal vez mejor descrito por Joe Millen cuando llamó al número de emergencias y le describió a la operadora lo que le estaba sucediendo a su esposa. Mi esposa está sufriendo algún tipo de convulsiones. ¿Segunda Avenida Sur? Sí, 1111, Segunda Avenida Sur, número 2. ¿Ha tenido una convulsión antes? No, nunca había tenido problemas. ¿Qué edad tiene? Tiene 28 años de edad. Me llamó desde la otra habitación y sale espuma por su boca. Respira hondo. Necesita calmarse y relajarse, ¿de acuerdo? Sí, estoy tranquilo. Bien, ¿consume drogas o algún tipo de medicación? Acaba de tomar un Sudafed. Fue de pronto, fue rápido y ella estaba en agonía. Fue llevada a la sala de emergencias. Jennifer estaba en coma. El personal lucha para salvar su vida tratando a Jennifer por cetoacidosis diabética, niveles elevados de ácido y azúcar en la sangre. En medio de todo esto, Joe Millen hace una curiosa sugerencia al médico a cargo. ¿Has considerado envenenamiento por cianuro? Milagrosamente, Jennifer se recupera. Le dice al médico de la sala de emergencias que había tomado Sudafed por insistencia de su marido. El médico alerta a la policía y ordena una prueba de cianuro. Al día siguiente, sus sospechas se confirman. Hay cianuro en la sangre de Jennifer. Sin los comentarios de Joe Millen sobre el cianuro, el envenenamiento de Jennifer Millen podría haber sido pasado por alto, al igual que el envenenamiento de Bruce Nickel. Pero ¿por qué los laboratorios de toxicología no analizan regularmente el cianuro? Toxicólogo del estado de Washington, Dr. Barry Logan. Es relativamente poco común descubrir un envenenamiento insospechado. Generalmente, si una investigación ha sido hecha apropiadamente por la oficina del investigador forense, tenemos información de antemano sobre las circunstancias que rodean a la muerte para saber si es probable que sea envenenamiento o no. Docenas de compuestos aparecen en las pruebas rutinarias de detección de drogas, pero el cianuro no. Y hay una complicación más. Las pruebas previas de cianuro han tardado mucho tiempo en realizarse y ha sido difícil generar los resultados de manera en que la información pueda ser utilizada eficazmente por los investigadores. Antes de 1991, la detección de cianuro implicaba una prueba de varios pasos, que tardaba al menos un día en completarse. Cada muestra de tejido o sangre tenía que ser examinada por separado. El Dr. Logan ha ideado un procedimiento más simple, una prueba de fuego. Los productos químicos se agregan a una muestra que genera gas de cianuro de hidrógeno si hay cianuro presente. Al mismo tiempo, la tira de tornasol, papel impregnado de un complejo de productos químicos, se añade al tubo. Si se ha producido cianuro de hidrógeno, la tira se vuelve de color púrpura. El grado de coloración es una guía aproximada de la cantidad de cianuro que contiene la muestra. Las pruebas que actualmente utilizamos en este laboratorio para detectar la presencia de cianuro son muy fáciles de realizar. Podemos hacer un gran número de pantallas en un corto periodo de tiempo. A los pocos días de la intoxicación de Jennifer Millen, el Dr. Logan tuvo la oportunidad de experimentar sus nuevas pruebas. El 11 y el 18 de febrero hubo 2 muertes misteriosas. Ambos estaban bajo la potestad de Logan. Realizamos un análisis completo de la muestra y encontramos la presencia de niveles terapéuticos de un compuesto llamado pseudoefedrina, que es el componente principal de Sudafed. Eso en sí mismo no era particularmente notable, pero a petición del patólogo también hicimos una prueba de cianuro. Y la prueba de cianuro dio muy positiva, un nivel que indicaba casi con certeza que la causa de la muerte era envenenamiento por cianuro. El 1 de marzo finalmente surgió un patrón. 3 envenenamientos por cianuro, 2 muertes. Las 3 víctimas habían tomado Sudafed. Al día siguiente, los frascos de Sudafed fueron retirados y llamaron al FBI. Antes de que nos centráramos en Joe, investigamos a las familias de las víctimas, porque son una de las cosas que hacemos. Pero Joe hizo varios comentarios que señalan que él es el principal sospechoso
y que es demasiado listo para ser atrapado. Sin duda, él pensó que no sería capturado por el FBI. Pero Joe Millin subestimó la tenacidad de los agentes y los recursos del FBI. Los agentes del FBI examinaron cuidadosamente el respaldo de los paquetes de Sudafed con la esperanza de encontrar alguna evidencia de manipulación. Descubrieron que en los envases no manipulados, el papel de aluminio se rompe cuando se empuja la píldora por atrás, dejando el borde dentado. Pero en los paquetes manipulados, la rotura de la lámina fue suave. Millin había retirado las cápsulas con una navaja de afeitar, cortándolas cuidadosamente del paquete para que pudiera reemplazarlas más tarde. A lo largo de la investigación, intentamos aprender sobre casi todos los aspectos de la vida de Joe Millin. Intentamos reconstruir todo lo que hizo durante un periodo de tiempo bastante extenso, ubicándolo geográficamente en las áreas de las escenas del crimen para averiguar qué es lo que lo está haciendo funcionar, para tratar de encontrar el motivo, cómo opera. Queremos saber todo sobre Joe Millin. Joe y Jennifer se casaron en 1986. Desde el principio se habían peleado, sobre todo por el dinero. Jennifer tomó múltiples trabajos para subsistir. Joe se dedicaba a sus aficiones: fotografía, computación y maquillaje teatral. Pero en los días previos a su envenenamiento, Jennifer admitió más tarde que el comportamiento normal de Joe había cambiado. 5 días antes del colapso, Joe compró las cápsulas de Sudafed, que ninguno de los dos había usado antes. Cuando Jennifer regresó a casa, encontró a Joe puliendo su báscula de gramos, porque ahora no lo había usado en 18 meses. Y lo más extraño fue que Joe estaba usando guantes de látex. Nunca limpió la cocina, no era su trabajo. Finalmente estaba el asunto de la póliza de seguros. Joe sorprendió a Jennifer de camino al trabajo un día y le pidió que firmara lo que ella consideraba una pequeña póliza de seguros de vida por solo $30,000. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le pidió que lo firmara cuando tenía prisa. Al salir por la puerta, ella lo firmó. Y ahora tiene un total de $700,000 en su vida. La captura de envenenadores rara vez es rápida o fácil. A pesar del arsenal de técnicas científicas sofisticadas de los detectives forenses, a menudo el elemento más importante de una investigación exitosa es la constancia. El equipo de respuesta de pruebas del FBI comienza examinando meticulosamente la escena del crimen. Los agentes se ponen ropa especial, no para protegerse, sino para salvaguardar la evidencia. Con técnicas ultrasensibles de hoy en día, una sola gota de sangre o saliva, una hebra de cabello o una raspadura de piel pueden sellar la condena de un criminal. El mantenimiento cuidadoso de los registros es vital. ¿Dónde se encontró cada artículo? ¿Cuándo? ¿Y por quién debe documentarse para que las pruebas se mantengan en pie en el tribunal? La sede del FBI en Washington recibe tantos elementos de prueba cada día que se le ha dado su propio código postal. Las huellas dactilares siguen siendo una de las pistas más importantes. El FBI tiene más de 200 millones en sus archivos. Hay docenas de maneras de desarrollar impresiones que de otra manera serían invisibles. Impresiones latentes. Uno de los más eficaces es el vapor de pegamento, que se adhiere a la impresión y la eleva a la superficie. En el caso de envenenamiento de Sudafed, el agente Torgerson y sus colegas tomaron las huellas dactilares de cada pieza de evidencia que pudiera implicar a Joe Millin. 6 frascos contaminados fueron finalmente recuperados, pero las huellas dactilares de Joe no pudieron ser encontradas. Se examinaron docenas de libros de la biblioteca, otra vez sin éxito. Tal vez Joe recordó que las huellas dactilares ayudaron a atrapar a Stella Nickel, y por eso usó guantes de látex. Los agentes del FBI mapearon los lugares donde se encontraron los paquetes manipulados. Joe le dijo al FBI que compró Sudafed en una tienda cerca de su casa. Otros paquetes manipulados aparecieron en una tienda en el área de Lacey, cerca del trabajo de Joe. Pero 4 tiendas en Tacoma también tenían productos manipulados. Agente especial Tom Torgerson
Los puntos rojos indican lugares donde podríamos colocar a Joe Milling a través de evidencia física, recibos, testigos y otros métodos. Ubicarlo en una tienda, por ejemplo, y en otras áreas alrededor del marco de tiempo de las manipulaciones y en los alrededores inmediatos de esas tiendas. El vínculo de Joy con las dos tiendas cercanas a su casa y su trabajo era suficientemente evidente. ¿Pero qué hay de las 4 tiendas de Tacoma? Descubrimos que Joe frecuentaba los bares de bailarinas exóticas y siempre hablaba con ellas y, asumiendo, solo les relataba sus problemas. Encontramos a varias de las bailarinas exóticas que reconocieron a Joe Milling, que testificaron en su contra en el juicio, que lo ubicaron aquí en ciertas fechas y horas. Algunas de ellas dijeron que frecuentaba habitualmente los establecimientos y lo reconocieron fácilmente. Los investigadores habían vinculado a Joy a los paquetes de Sudafed manipulados. ¿Podrían ahora vincularlo al cianuro? Como principal sospechoso, el FBI intervino el teléfono de Joy al principio de la investigación. Un día lo escucharon describir con detalle un edificio que había visitado una vez. Por la descripción, agentes del FBI lo identificaron como la compañía Emerald City Chemical en Kent, Washington. Entre otras cosas, Emerald City Chemical vende cianuro. Cuando los investigadores examinaron el registro de venenos del día en que Joy había visitado el área, no pudieron encontrar su firma. Pero Richard P. Johnson había comprado cianuro ese día. Era todo lo que necesitaba el FBI. Al igual que en el caso de Stella Nickel, el análisis de la escritura resultó decisivo. A pesar del intento de Joe Milling de disfrazar su letra, hay claras similitudes entre la firma de Richard P. Johnson y la de Joy. Considere la formación de la J, por ejemplo, la forma de la O, y la forma en que las letras se asientan sobre la línea. La persona que firmó el registro de venenos fue Joy. Se determinó que Joe Milling compró una libra de cianuro de sodio el 11 de enero. Una libra similar a este contenedor, que es un contenedor representativo de cianuro de sodio en la cantidad de la misma. Eso es mucho veneno, considerando que una píldora del tamaño de una cápsula de Sudafed mató a 2 personas y lesionó a otra. Un último punto desconcertó a los investigadores. Cuando al empleado de la tienda de productos químicos se le mostró una fotografía de Joe Milling, no lo reconoció. En la residencia de Joe Milling encontramos esta serie de equipos de maquillaje teatral. Expertos en maquillaje teatral testificaron en su juicio y determinaron en el estrado de los testigos que aquí hay equipo disponible para hacer que alguien sea irreconocible en cuanto a su verdadera identidad. Encontramos una fotografía de una persona que parece anciana, con canas y el rostro arrugado. Era un amigo de Joe Milling que estaba muy cerca de cumplir los 30 años de edad. Habían tomado 18 meses de investigación exhaustiva, pero en agosto de 1992 el caso del FBI contra Joe Milling estaba completo. Poco antes del envenenamiento de Jennifer, preparó 6 paquetes de Sudafed. En cada uno de ellos, sustituyó el Sudafed por cápsulas llenas de dosis letales de cianuro. 5 paquetes que devolvió a los estantes de las farmacias. Uno se quedó en casa para asesinar a Jennifer. Joe Milling fue acusado de 2 cargos de asesinato e intento de asesinato de Jennifer Milling. Ahora está cumpliendo cadena perpetua. Entre las pruebas descubiertas en la casa de Joy, los agentes encontraron una última nota, un esquema para un guión sobre el envenenamiento de Jennifer. El protagonista, James, es descrito como devoto, honesto, confiable, sincero, veraz. Joe Milling era codicioso, muy egoísta. No creo que le preocupara la salud y el bienestar de su esposa Jennifer. Está preocupado por él.
Así como Stella Nickel aprendió de los envenenamientos con acetaminofén y Joy Milling aprendió de los errores de Stella Nickel, los investigadores también aprendieron a prevenir y detectar tales asesinatos. Dr. Logan. No hay manera de evitar que un producto sea manipulado, pero lo que podemos hacer es empaquetarlo de tal manera que si se hace algo para interferir con el material, sea evidente para la persona cuando lo compre en el supermercado o antes de usarlo. Lo que es importante para la convicción de un envenenador son 4 cosas que yo llamo la pirámide de convicción. Primero tenemos que tener a la víctima. Segundo, necesitamos al envenenador. Y luego tenemos que tener el veneno y la intención. Y todas estas cosas tienen que estar relacionadas. Veneno para la víctima, veneno para el delincuente, del agresor a víctima y finalmente la intención. ¿Su intención era realmente matar a esa víctima? Una vez que se hallan esas 4 cosas, existe el potencial para una condena. Cada año, la ciencia forense proporciona a los investigadores nuevas y potentes herramientas. ¿Cuántos envenenadores aún no han sido detectados? No lo sabemos, quizás más de lo que nos gustaría admitir. ¿Quién está ganando la batalla? Al final, nadie. La lucha continúa.